lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos viendo en este tiempo cuáles son los nombres de Dios, los nombres que Dios utiliza para manifestarse a los hombres, ¿verdad? El nombre principal, digamos, de Dios es con el que se manifestó a Moisés cuando Moisés le preguntó, y si la gente me pregunta, ¿cuál Dios? ¿Verdad? Porque en ese tiempo había muchos dioses. Le dijo, ¿yo qué les voy a decir? Y el Señor le dijo, este es mi nombre, yo soy el que soy, ¿verdad? Y esto es una palabra hebrea que los judíos no la escriben, no la pronuncian nunca, y que en español se llama el tetragramatón, que quiere decir 4 letras, ¿verdad? Las 4 letras de donde se nació, digamos, o dio origen a la palabra Yahvé, ¿verdad? Que es el nombre con el que se conoce a Dios, o Jehová, como también se lo conoce. Y estas 4 letras, pues son, ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ayúdenme. La Y, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? ¿No se acuerdan? ¿Sí? La H, ¿verdad? La W y otra H, ¿verdad? Y en la palabra correcta, ¿cómo se podría escribir? Ahí solamente le aumentaron las vocales, ¿verdad? La Y, A, H, W, H, E, H, ¿verdad? Y eso es Yahvé, ¿no es cierto? Y ese es el nombre con el que Dios se manifestó, y es el nombre que aparece en la palabra de Dios en este pasaje, cuando Dios le dice, sí, yo soy el que soy, pero también mi nombre es Jireh, que es la palabra que utiliza, que quiere decir en hebreo, y en las Biblias hebreas lo escriben Adonai Jireh, que quiere decir el Señor es el proveedor. El Señor es el que provee, es así como está escrito, ¿verdad? Y este es el nombre que vamos a ver ahora, cómo Dios se manifiesta como el Señor que provee, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el que vimos la vez anterior? ¿Alguien se acuerda? Díganme, por favor, no me hagan quedar mal. ¿Cuál fue el nombre que vimos la vez anterior? Jehová Rafa, ¿no es cierto? Que es el nombre de Dios, que quiere decir nuestro sanador, ¿verdad? Nuestro sanador. Yo de ese me acuerdo mucho porque mi segundo nombre tiene que ver con ese también, ¿no es cierto? Mi otro nombre es Rafael, no me gusta mucho, pero es bonito porque viene de allí, de esa palabra, ¿verdad? El Señor se presenta entonces como el proveedor. Es importante para la vida de todo ser humano tener provisión, ¿verdad? Si no hay provisión, un ser humano no puede sobrevivir. Provisión material, provisión emocional, provisión espiritual, ¿verdad? La provisión que empieza desde el primer momento, cuando el niño nace, cuando necesita comer para sobrevivir, luego necesita vestido, pero no solamente cosas materiales, sino que el hombre necesita también cosas espirituales, que aunque ustedes no lo crean, una persona sin amor no puede sobrevivir, ¿verdad? Puede tener todo, pero si no tiene amor, alguien tiene que amarlo, ¿verdad? Dios dice que ama a todo el mundo y mucha gente vive por ese amor de Dios, pero siempre tenemos a alguien, toda persona tiene a alguien que lo ama. Y ese amor es el que lo hace también sobrevivir. No es solamente importante tener salud, tener vestido, tener comida, ¿verdad? Es importante ser provisto de todas estas otras cosas que el hombre necesita para sobrevivir. Ahora, de acuerdo con lo que estamos viendo en la palabra de Dios, ¿de dónde vienen todas las bendiciones? ¿De dónde viene la provisión? ¿Verdad? La provisión, según la palabra de Dios, la única fuente de bendición, la única fuente de provisión es Dios. No hay otra fuente. Si es bendición, es Dios. Es decir, Dios igual bendición. Bendición es de Dios. Si no es de Dios, no es una bendición. Puede ser cualquier otra cosa, pero no puede ser una bendición. Santiago 1:17 dice,
toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de lo alto, desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense ustedes, toda buena dádiva, todo don perfecto. Es decir, no hay bendición que no venga de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la fuente de una bendición no es Dios, no es bendición. Puede ser una pseudo bendición, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos y nos equivocamos porque algunas cosas que suceden en nuestra vida no es exactamente Dios el que las hace, ¿verdad? Y nos confundimos. Ya les he dicho otras veces, hay gente que le pide un milagro a otras personas que no son Dios, ¿verdad? A seres humanos que no son Dios. ¿Y el milagro sucede? Sí sucede, ¿verdad? Porque yo he visto muchas iglesias llenas de sillas de ruedas, de muletas y de dentaduras postizas y tantas cosas, ¿verdad? Sí sucede, pero no se lo pidieron a Dios. Y ese no es un milagro, es un pseudo milagro, ¿verdad? Es una milagrería porque toda bendición, todo milagro real y verdadero viene solamente de Dios. Pero hay una condición para que esto sea un milagro verdadero. Mateo 6, del 25 al 33, que lo acabamos de leer también, nos está hablando el Señor de que no nos afanemos por nuestra vida. Dice, no se afanen por qué han de comer, por qué han de beber o por qué han de vestir. Dice, la vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Y dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ustedes no valen mucho más que ellos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, aumentarle a su estatura 1 centímetro? Nadie. O por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, ¿verdad? Cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón ni ninguno de nosotros se ha vestido como se viste uno de ellos, y es el Padre del cielo el que los viste. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no creen ustedes que Dios hará mucho más por ustedes y los bendecirá? Dice, no se afanen entonces diciendo qué vamos a comer mañana, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestirnos, porque los gentiles, la gente de allá afuera, busca todas estas cosas, pero yo les digo a ustedes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el vestido y la comida y la estatura y todo lo demás les será añadido. Eso es lo que dice el Señor. Es decir, una bendición, una verdadera bendición, viene de Dios y tiene esta condición. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, porque muchas de las cosas que la gente le pide a Dios no es buscando a Dios, no es buscando agradar a Dios, es buscando agradarse a sí mismo, es buscando agradar a otras personas, es buscando su propia satisfacción, pero el momento que la tienen, se alejan de Dios, ¿verdad? Aquellas pseudo bendiciones, cuando algún hermano le está pidiendo a Dios trabajo, o que le dé un carro nuevo, o dinero, que se gane la lotería o algo así, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, lo que sucede es que esa persona se aparta de Dios. Lo hemos visto aquí en la iglesia, lo hemos visto en muchas iglesias. La gente cuando recibe las bendiciones se aparta de Dios porque tienen un buen trabajo y ya no tienen tiempo para venir a la iglesia, porque tienen un buen carro y el fin de semana tienen que irse a pasear porque ahora tienen un buen carro, ¿verdad? No son bendiciones que vienen de Dios. Cuando piden por su salud, el Señor los cura y se vuelven más sinvergüenzas que antes porque ahora están sanos y hacen lo que no podían hacer cuando estaban enfermos. Esas bendiciones no son bendiciones de Dios, ¿verdad? Pueden venir de cualquier otra fuente, pero no son de Dios. Pero lo que Dios dice es, no busquen las bendiciones, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen el estar bien con Dios, busquen el servir a Dios, busquen el entregarse a Dios, busquen a Dios en primer lugar. Y todas las otras cosas, la salud, el trabajo, el dinero, el carro, el vestido, todo viene de Dios, y Dios se lo da como
En Ecuador dicen yapa, ¿verdad? No sé qué término usan ustedes, pero cuando uno va al mercado a comprar y la señora le dice, lleves esto gratis, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ustedes busquen primero el reino de Dios y todo lo demás les va a venir, no al revés, no al revés. Entonces, la provisión y las bendiciones de Dios no solamente son materiales, y esto es un error que cometemos cuando creemos que la provisión de Dios es solamente material. Cuando creemos que Dios nos está bendiciendo cuando nos da dinero, cuando tenemos una buena casa o cuando tenemos un buen carro. Pero no todas las bendiciones de Dios son materiales. Hay otro tipo de bendiciones de Dios que son mucho más importantes. La vida cada día es una bendición de Dios. Hay gente que se acuesta por las noches y nunca se despierta, ¿verdad? Hay gente que sale a la calle a manejar y nunca regresa. La vida, la salud, la paz, la tranquilidad. Yo les he oído decir a muchos de ustedes, miren, antes posiblemente tenía más dinero, pero no tenía paz, no tenía tranquilidad, no podía ni dormir. Hoy día duermo como un niño, aunque no tengo mucha plata como antes, pero tengo paz en mi corazón. ¿Y qué es más importante? Bendición. El dinero o tener paz. El dinero o tener a un hijo que sale de su casa y regresa por la noche a dormir en la casa, ¿verdad? Mi padre vio salir a su hijo un día y nunca regresó. Y eso, el hecho de que nosotros veamos a nuestros hijos llegar a la casa, es una bendición de Dios, una bendición que no se compara con la mayor cantidad de dinero del mundo. Dice Juan, tercera de Juan, fíjense, ustedes saben que Juan tiene tres libros, ¿verdad? Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero aquí hay una palabrita que la gente se olvida siempre, ¿verdad? Sobre todo los que hablan de la prosperidad. Dicen, mire, yo he oído siempre esto, ¿verdad? El Señor desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero el resto del versículo se lo olvidan. El resto del versículo dice, así como prospera tu alma. Es decir, si tu alma prospera, esto otro va a prosperar. Si tú eres bendecido espiritualmente, emocionalmente, todo lo otro también va a ser bendecido. El problema de hoy en día de muchos cristianos es que buscan eso, y los pastores y los predicadores están predicando eso, que si no tienes dinero, que si no eres rico, que si no tienes todo lo necesario, estás en pecado y estás mal, y Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, eso es verdad. Pero aquí está diciendo, quiere prosperarte. ¿Cómo prospera tu alma? ¿Cómo prospera? Primero prospera tu alma y luego prospera todo lo demás. Primero busca el reino de Dios y luego todo lo demás es añadido. Entonces, la otra pregunta, ¿para quién son las bendiciones? ¿Para quién es la provisión? ¿Para quién es la verdadera provisión de Dios? Salmo 37:25 dice el rey David, joven fui y no he envejecido, y he envejecido. Y no he visto, dice David, ¿qué dice? Justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Para quién son las bendiciones de Dios? La verdadera bendición de Dios es para aquellos que Dios considera justos. ¿Hay algún justo aquí? Amén. Somos justos porque Dios nos hizo justos, porque Dios nos justificó cuando Él murió allí en esa cruz. Dice el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Miren qué preciosa promesa. Los que buscan a Dios nunca les va a faltar nada. Todos los bienes que Dios tiene preparado para las personas es para aquellos que buscan a Dios. Y Deuteronomio 28, ustedes han escuchado ya esto muchas veces, es el pasaje que nos habla de las bendiciones y de las maldiciones. Las bendiciones, dice Deuteronomio 28, del 1 al 13, dice, si oyeres atentamente la voz de Dios,
para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos. Dice, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y no solo que vendrán, sino que te alcanzarán. Miren qué precioso esto, como lo dice la Escritura. Te alcanzarán quiere decir que cuando uno va corriendo y alguien corre más fuerte que uno y lo alcanza, eso significa alcanzar. Y eso es lo que el Señor está diciendo, no solamente van a venir sobre ti, sino que te van a alcanzar, no importa dónde tú te vayas, no importa lo que hagas, no importa en qué momento estés, no importa en qué situación tú te encuentres, la bendición te va a alcanzar si tú escuchas la voz de Dios y la guardas y pones por obra sus mandamientos. Y al final del pasaje, en el versículo 12, 13, dice, el Señor te abrirá su buen tesoro, el cielo. Dice el Señor, y en el cielo no hay solamente dinero. El cielo es un lugar lleno de bendiciones espirituales y en todo sentido, para que todos reciban estas bendiciones de Dios. Entonces, estos son aquellos que reciben la provisión de Dios. Ahora, ¿para qué son las bendiciones de Dios? ¿Para qué es la provisión de Dios? Y la provisión de Dios y las bendiciones de Dios son básicamente para dos cosas, para tres cosas diría yo. La primera, que no es la más importante, para ti, para bendecirte a ti. La segunda, que es la más importante de todas, para glorificar a Dios y para que Dios sea glorificado a través de la bendición que te está dando. Y la tercera, para bendecir a otros. Nosotros no podemos ser egoístas pensando que una bendición de Dios es solamente para mí. Cuando Dios te sana, cuando Dios te da algo, cuando Dios hace un milagro con tu hijo, con tu familia, con tu esposa, cuando Él cuida de tu casa, cuando Él cuida de tu carro, sí es para bendecirte, pero esa bendición no es solo para ti. La bendición es para que Dios sea glorificado a través de la bendición, para que Dios sea glorificado a través de la provisión de Dios. Es para eso y para bendecir a otros. Malaquías 3, ustedes ya conocen este pasaje, creo que lo han estado estudiando en la escuela dominical. El Señor dice, traigan los diezmos al alfolí, traigan los diezmos a la casa de Dios, hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora, dice el Señor. En ninguna otra parte de la Escritura el Señor dice pruébenme, ¿verdad? Es más, en otras partes de la Escritura dice, no tienten al Señor, no prueben al Señor. Pero aquí está diciendo, y pruébenme en eso, traigan sus diezmos y pruébenme, dice el Señor, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición, no solo bendición, sino hasta que sobreabunde, hasta que tengan más de lo que necesitan. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. ¿Verdad? Las bendiciones son para glorificar a Dios, para darle gracias a Dios. ¿Ustedes creen que Dios necesita de nuestros diezmos? Es más, voy a ir un poco más allá. ¿Ustedes creen que esta iglesia necesita de tu diezmo? Es una pregunta muy profunda, ¿no es cierto? Hay muchos que no diezmamos y la iglesia del Señor sigue, ¿verdad? La iglesia se mantiene. No es por la iglesia, no es porque Dios necesite de tu diezmo, es porque tú necesitas las bendiciones de Dios y porque a través de eso Dios te quiere bendecir. Porque cuando tú das, Él te bendice. Y cuando das con alegría, Él te bendice mucho más, ¿verdad? Y dice el Señor que cuando tú lo haces, lo probamos que Él nos va a abrir las ventanas de los cielos. Es para darle gracias a Dios. Fíjense ustedes, Dios nos da 100 y Él pide 10. Dice, quédense ustedes con los 90. A mí denme en el 10. Dice eso. Hay mucha gente que le da mucho más todavía. Hay gente, hay historias, ¿verdad? De gente que le ha dado el 90 a Dios y viven con el 10. Y viven mejor
que lo que vivían antes cuando hacían al revés, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Ageo, en el libro de Ageo 1, del 3 al 6, dice, el Señor dijo también por medio del profeta Ageo, pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras mi casa está en ruinas. Estoy leyéndolo en la versión Palabra de Dios para Todos. Esta versión me encanta porque lo dice de una forma muy linda. Es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas mientras mi casa está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, escuchen esto, ¿verdad? Siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no se quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ustedes están leyendo ahí la otra versión, ¿verdad? Miren cómo dice esta versión tan bonita. Y esta última parte, que me encanta. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Fíjense ustedes cómo lo dice, ¿verdad? Cae en saco roto, dice allí. Dice, ustedes ganan dinero y se les va como si tuvieran roto el bolsillo. ¿Por qué? Porque primero piensan en ustedes mismos y luego piensan en Dios y en su casa. Es increíble lo que ocurre. Yo he escuchado a algunos de ustedes decir, antes yo ganaba mucho más de lo que gano ahora y no me alcanzaba, no alcanzaba a terminar el mes. Bolsillo roto, saco roto, ¿verdad? Hoy día gano mucho menos, vivo en paz, puedo dormir tranquilo y me alcanza. Amén. Es mejor poco con la bendición de Dios que mucho, que abundancia sin la bendición de Dios. Y es para bendecir a otros también. Y que por medio de esto, otros que ven nuestras bendiciones se arrepientan y conozcan del Señor. 2 Corintios 9, del 6 al 8 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará, cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué dice? Abunden en buenas obras. Es decir, el Señor quiere que nosotros compartamos también las bendiciones que Él nos da. Que si Dios nos da amor, que compartamos ese amor. Que si Dios nos da paz, que compartamos esa paz con nosotros. Que si Dios nos da económicamente, que también estemos listos a ayudar al que necesita. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dice Lucas 6:38, y voy a leer otra vez, ustedes lo ven ahí en la Reina Valera, yo lo leo en la Palabra de Dios para Todos. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se les haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará. Miren qué precioso cómo lo dice, ¿verdad? Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. De la forma como nosotros seamos generosos, Dios va a ser generoso con nosotros, ¿verdad? Si yo soy... En Ecuador dicen que hay que darle en el codo, ¿no es cierto?, para que uno suelte, ¿ya? Dios te va a bendecir de la misma manera que tú estás bendiciendo. Y las bendiciones que Dios te da no son solo para ti, son para que las compartas con los demás también, ¿verdad? Para que otros también conozcan al Señor a través de las bendiciones que te están dando. Yo recuerdo cuando era joven, hace no mucho, ¿verdad? Y estaba yo empezando con el Señor. Una de las cosas que hacíamos era ese primer amor y tantas locuras, era subirnos a los buses, ¿verdad? Los muchachos nos subíamos a los buses allá en Ecuador, le decíamos al chofer, por favor puede bajarla, porque ustedes saben que allá los buses andan, pero con ese volumen a todo dar, ¿no es cierto?
Por favor, puede bajar el volumen un momentito y queremos decir algo. Pensaban que íbamos a vender algo porque eso es lo que hacen los muchachos cuando se suben a los buses, ¿verdad? Y nos parábamos ahí delante del bus y le decíamos a la gente, le hablábamos de Dios. Y así llegábamos hasta la oración para decirle a la gente, si quieren recibir a Cristo en este momento, hagan esta oración y lo hacíamos. En cuestión de 3 o 5 minutos lo hacíamos. Éramos así medio locos. Yo no sería capaz de hacer algo como eso ahora, ¿verdad? Hay gente aquí en Toronto que lo hace. Yo vi el otro día que un hombre se paró allí, no lo vi personalmente, pero vi la noticia, se paró allí en el tren del subway y les habló a la gente de Dios. Claro, en la siguiente estación tuvo que bajarse corriendo porque eso aquí no es permitido, ¿verdad? Pero una de esas veces que yo estaba tratando ya de hacer la oración, cuando una señora por allá atrás me gritó, mire, ¿de qué Dios me está hablando usted? Me dijo así, estábamos en Ibarra, en la campaña en Ibarra. Me dijo, ¿de qué Dios me está hablando usted? Mire, yo estoy aquí, tengo 3 hijos y no tengo para darles de comer a mis hijos. ¿De qué Dios me habla usted? Así me gritó cuando yo estaba. Yo me quedé frío. Yo lo único que pensé, y creo que fue de Dios, yo me fui donde la señora, me metí la mano al bolsillo, ¿no es cierto? Y tenía, no sé cuántos sucres tenía en ese tiempo. Muchacho, no debo haber tenido mucho, pero cogí todo lo que tenía, sin ver, y se lo di. Y le dije, señora, si esto le ayuda en algo, que Dios la bendiga. Esa señora se puso a llorar. Y yo creo que después de eso, esa señora debe haberse convertido. Y luego fui al frente y dije, bueno, ¿quién quiere orar? Hicimos la oración allí. Pero el Señor quiere darnos bendiciones a nosotros para que bendigamos a otros y para que otros conozcan del amor de Dios, de la misericordia de Dios en sus vidas también. Ahora, quiero entrar a este tema. ¿En dónde está la provisión de Dios? Esta es la otra pregunta, ¿verdad? Dice el versículo que acabamos de leer, Génesis 22:14, dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, hay un lugar específico para la bendición de Dios. Fíjense ustedes, en la Biblia se menciona este monte, el monte Moriah, ¿verdad? Solamente 2 veces. Moriah es una palabra hebrea que tiene varios significados. Moriah significa, y en hebreo es Moriah, y varios significados. Significa el lugar de la visión, el lugar de la enseñanza, el lugar de adoración, y María, de hecho, es un derivado de Moriah, ¿verdad? María, ¿qué significa María? ¿Alguien sabe? ¿No? Bendecida, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y en la Biblia se menciona 2 veces este monte, la una aquí y la otra en 2 de Crónicas 3:1, cuando dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah. Es decir, Salomón hizo el templo, ¿verdad? En el monte donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo. Este monte de Moriah. Es decir, hoy día es lo que se conoce como el monte del templo. Y ustedes saben, el monte del templo es el lugar más sagrado que hay para los israelitas, porque allí es donde está el templo y ellos hasta ahora lo quieren reconstruir, pero no lo pueden reconstruir, y es allí donde lo van a hacer. Y también es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, porque allí está este famoso Domo de la Roca, que es una mezquita de las más sagradas para los musulmanes. En el Antiguo Testamento, los montes eran considerados por los israelitas como lugares sagrados, lugares de adoración, lugares de intimidad con Dios y de sacrificio. Cuando iban a hacer un sacrificio a Dios, subían a un monte y hacían el sacrificio a Dios. Cuando querían adorar a Dios, iban a un monte y adoraban a Dios. De hecho, Dios les reclama muchas veces que en lugar de subir a los lugares altos, dice él, a adorar a Dios, subían allá a adorar ídolos y a presentar sacrificios a ídolos. Y Dios se enojaba tanto porque él decía, esos lugares altos, esos montes altos son míos. Ustedes no pueden adorar a otro Dios allí, ustedes no pueden ofrecer sacrificio a otro Dios ahí en ese monte, porque los montes, los lugares altos son míos.
Y cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, él subió a ese lugar alto, porque allí era donde hacían los sacrificios a Dios. ¿Para qué quería Dios decirle a Abraham que vaya allá? Él quería que Abraham, ¿realmente ustedes creen que Dios quería que Abraham matara a su hijo? No. ¿Qué era lo que quería entonces? Quería enseñarnos algo. Quería enseñarle algo a Abraham y quería enseñarnos algo a cada uno de nosotros. Y lo que Abraham dice es, en el monte, ¿verdad? Es donde el Señor proveerá, es donde es provisto. Miren ustedes, en el Antiguo Testamento, y yo quiero que ustedes piensen en esto, ¿qué es lo que significa esa frasecita cuando dice Abraham, en el monte de Jehová será provisto? El monte Ararat, en el Antiguo Testamento, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Donde quedó el arca. Después del diluvio, el arca quedó en el monte Ararat, y es el monte del pacto, el monte en donde Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad. El monte Betel en Canaán es donde Dios le hace la promesa a Abraham de que su descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, cuando Abraham se separa de Lot. El monte Moriah, que es este que estamos viendo, es el monte de la prueba, el monte del sacrificio, en donde Abraham tenía que ir y sacrificar a su hijo. Fíjense ustedes qué interesante, Hebreos 11, cuando habla de Abraham, dice, y Abraham sacrificó a su hijo por la fe. Lo sacrificó no físicamente, pero lo sacrificó en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que esos sacrificios que hacemos sean de nuestro corazón. El monte Horeb, ustedes saben, es donde Dios le habló ¿a quién? A Moisés, donde le dio los 10 mandamientos y donde estuvo con Moisés por 40 días hablando con él y diciéndole qué era lo que él tenía que hacer. El monte Carmelo, ustedes recuerdan, Elías y los profetas de Baal, donde Dios mandó fuego del cielo, y eso es lo que significa monte Carmelo, fuego del cielo. Y ahora, hay un monte especial que nos habla la Biblia y es el monte de Sión. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, principalmente los Salmos, está lleno de referencia al monte de Sión. Y el monte de Sión es el monte en donde está construido hoy día el templo también, ¿no es cierto? Porque está allí en ese monte. Pero el monte de Sión, de acuerdo con la palabra de Dios, es el monte del gran rey, donde habita la presencia de Dios, donde está el santuario de Dios, donde habita el Altísimo. Y fíjense ustedes en Apocalipsis 14:1, dice allí, y vi al Cordero. Fíjense, estamos hablando ya del último, y este es el último monte que menciona la Biblia. Dice, y vi al Cordero que estaba de pie, ¿en dónde? En el monte de Sión. Fíjense ustedes qué tremendo, junto a 144,000 que estaban adorándolo. En el Nuevo Testamento, el monte, el Señor Jesucristo subió a un monte y es el monte de la transfiguración. Ustedes recuerdan, Él se transfiguró, ahí aparecieron Moisés, Elías y estaban los 3 discípulos de Él, el monte de la transfiguración. El sermón del monte, ustedes recuerdan, Él subió a un monte a dar el sermón más famoso que el Señor ha dado, el sermón del monte, las bienaventuranzas. El monte de los olivos, ustedes recuerdan, fue el monte donde el Señor fue la noche antes de ser entregado para rogarle y para decirle al Señor, Señor, aparta de mí esta copa, pero si no es posible, hágase tu voluntad. Ese es el monte de los olivos. Y el monte, el Señor hace referencia a este monte, a este lugar alto, en donde nosotros tenemos que poner nuestra luz para que alumbre a todos los hombres, ¿verdad? Dice el Señor, no metan la luz debajo de una mesa, debajo de una cama, ¿verdad? Póngala en un lugar alto, en un sitio alto, en un monte, para que alumbre a todos los que están a su alrededor, como esa ciudad que está en un monte alto. Y hay un monte especial en el Nuevo Testamento, y es el monte en donde el Señor Jesucristo proveyó la salvación para toda la humanidad. El monte del Gólgota, el monte del Calvario en griego. ¿Qué significa ese monte? Significa el monte de la calavera, ese es el nombre, lo que significa Calvario, ¿verdad? Y en hebreo es Gólgota.
Es el monte en donde Dios dio la provisión perfecta para el hombre, en donde Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir y a entregar todo lo que Él tenía, lo mejor que Él tenía para salvarnos a nosotros. La provisión perfecta de Dios, Jesucristo. Es el Cordero que al igual que ese día murió en lugar de Isaac, es el Cordero de Dios que subió a ese monte y desde ese monte murió en nuestro lugar. Ese es el monte del Calvario, el monte del Gólgota. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Fíjense ustedes, está hablando figuradamente de las dos cosas más importantes que un hombre necesita para sobrevivir: comida y agua. Si no tiene vestido, sobrevive. Si no tiene casa, también sobrevive. Pero si no tiene agua y comida, no vive mucho, ¿verdad? Y el Señor está diciendo: yo soy ese pan de vida. El que viene a mí, el que cree en mí, comerá, se saciará y no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Esa es la provisión perfecta de Dios para cada uno de nosotros. La provisión de Dios, Romanos 8:32 dice: el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? Dice el Señor: si yo di a mi Hijo por ti, que era lo más grande que yo tenía, ¿cómo no te daré todo lo demás? Todo lo que necesites, la provisión perfecta de Dios. El problema con nosotros, hermanos, es que muchas veces damos lo que nos sobra. Muchas veces damos lo que no nos sirve. Muchas veces damos lo que no es tan importante para nosotros, ¿verdad? Cuando yo voy a mi armario, ¿verdad? Yo tengo un problema, así como las mujeres que les gustan los zapatos y todas esas cosas y tienen 50 zapatos allí metidos y nunca se ponen todos, ¿no es cierto? A mí me pasa más o menos lo mismo con las camisas, ¿verdad? Mucha gente me regala camisas y a mí me gusta comprar camisas y tengo un montón de camisas allí. Y siempre cuando digo, voy a deshacerme de unas cuantas camisas, pero cuando empiezo a verlas, cada una tiene su historia, cada una tiene que esté más bonita, que esta no sé qué, y al final no lo hago, o alguna vez lo que hice fue sacar las que no me gustaban, y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Damos lo que no nos gusta, damos lo que no necesitamos, damos lo que no nos importa, lo que no nos interesa, lo que no usamos. Pero fíjense ustedes la provisión de Dios, la provisión perfecta de Dios. Dios dio lo máximo, lo mejor que Él tenía, lo más grande que Él hubiera podido darle a alguien, a su Hijo Jesucristo. Y lo subió a ese monte, y allá en ese monte, dice Romanos, que le quitó la vida por todos nosotros. Y si Él hizo eso por cada uno de nosotros, ¿qué no hará por nosotros? Para darnos su provisión. Allí en el monte es donde el Señor proveyó y va a proveer en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice el Señor: el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y es allí en ese monte, no tenemos que ir a un monte aquí, nos está hablando de un monte espiritual, un monte en donde llegamos a la presencia de Dios, cuando buscamos a Dios, cuando nos metemos allá con el Señor, y cuando estamos allá con el Señor, en ese monte, es allí donde el Señor te va a proveer, es allí donde el Señor, sin necesidad de que tú le pidas lo que necesitas, Él te lo va a dar. Lo que Él quiere es que subamos a ese monte que significa entrega, ese monte que significa sacrificio, ese monte que significa obediencia, que significa sufrimiento, que significa humillación. Ese es el monte donde Dios quiere que nosotros vayamos. Abraham tuvo que subir a ese monte en obediencia, humillado, a ofrecer lo mejor que él tenía, su único hijo.
y subió allá, y allá se dio cuenta que Dios era su proveedor. Eso fue lo que dijo. Y eso es lo que Dios quiere decirnos ahora aquí. ¿Estás buscando la provisión de Dios? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que piensas que Dios tiene para ti? Lo mejor que Dios tiene para ti está allí en el monte. Cuando tú te metas a ese monte alto, donde está Dios, a buscar de Dios, a entregarte a Dios, a darle lo mejor que tienes de tu vida a Dios, Dios te va a proveer. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú tengas salud. Pero Dios quiere que tú primero lo busques a Él. Cuando lo buscas a Él, la bendición de Dios viene. Quisiera que tomemos un tiempo para orar, que podamos darle gracias a Dios por ser Yahvé, Jireh, el Señor, nuestro proveedor. Y mientras estamos así en esa actitud de oración, vamos a cantar una canción. Y yo quiero que todos aquellos que tengan necesidad de una provisión de Dios, consideren muy seriamente lo que hemos dicho. El lugar de la provisión, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí, es el monte. Es el monte, es el lugar santo, es el lugar alto donde tú tienes que estar metido para que Dios sea tu proveedor eterno. Y vamos a estar pensando en eso mientras cantamos esta canción. Y voy a pedir yo sé que posiblemente otras personas tienen necesidad de la provisión de Dios en este día. Recuerden, no son cosas materiales. La provisión de Dios tiene que ver con mucho más allá de lo material. Y voy a pedir a nuestro hermano Carlos que pase acá al frente. Él quería compartir algo con nosotros. Y queremos como iglesia unirnos y orar para que la provisión de Dios, para que este Yahvé Jireh se haga realidad en la vida de nuestro hermano Carlos, y también todos aquellos que necesiten esta provisión de Dios puedan en este día hacer lo que hizo Abraham, subir a ese monte en obediencia, en humillación, posiblemente en angustia, que es tal vez como tú te sientes hoy día, posiblemente sin ganas de hacerlo, posiblemente llorando todo el camino sabiendo lo que tenía que hacer en ese monte, pero lo hizo en obediencia, y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mientras estamos adorando, si alguien necesita oración por la provisión de Dios en su vida, puede pasar aquí al frente. Vamos a orar como iglesia por la necesidad de cada uno, sabiendo que Dios es nuestro proveedor eterno.
y estamos dispuestos a pagar el precio del sacrificio y de la entrega y de todo lo que significa subir a ese monte para recibir la provisión de Dios. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, yo levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Yo levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú?
la gloria, porque ¿quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Yo levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Yo levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Te adoraré y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Algunos me conocen, otros no. Y desde el año pasado venía teniendo unas molestias cuando orinaba. Y bueno, este año me hice unos exámenes, me hicieron una biopsia y me descubrieron un cáncer en la próstata. El médico me dijo, cuando escuché la palabra cáncer, me impresionó mucho. Pero gracias a Dios no está en muy avanzado, está en el stage 1 de 4, y entonces me tengo que operar. El viernes fui y ya determinamos la fecha de la operación, el 21 de mayo. Y bueno, estoy preparado. Me dieron muy buenas posibilidades de curación y cuando uno escucha la palabra cáncer le da miedo. Hay gente que le diagnostican cáncer y no lo quiere decir a ninguno, a nadie. Yo no, yo soy todo lo contrario. Cuando no soy valiente, necesito la compasión, la misericordia de los demás.
y por suerte la he recogido. De todos. Y bueno, me van a operar el 21 de mayo, van a ser 6 semanas de recuperación, puede haber alguna consecuencia, es decir, incontinencia urinaria o algo por el estilo. Y bueno, me dieron buenas seguridades, estoy muy confiado, estoy tranquilo. Ahora me emocioné, perdónenme, pero estoy tranquilo, estoy trabajando, sigo trabajando. Bueno, al principio yo pensé, uy, tengo que dejar de trabajar y yo trabajo por mi cuenta, si no trabajo no gano. Pero después, ¿cómo es? Yo siempre digo que todos los seres humanos creen en Dios, aunque sea en el último minuto de su vida, es decir, cuando se sienten vulnerables. Yo que he vendido seguros siempre hablaba de la esperanza de vida. La esperanza de vida es 80 años, tengo 60, me quedan 20. Y entonces, a medida que me acerco a ese número 80, me siento más vulnerable. Y entonces empiezo a estar más débil y empiezo a querer más a Dios. Cuando uno está enfermo, está muy vulnerable y en consecuencia se aferra más a la palabra de Dios. Uno siempre quiere ir a ver a los amigos cuando están de fiesta, pero no quiere ir a ver a los amigos cuando hay un velatorio o cuando están enfermos en un hospital. Y yo me siento así, me siento gratificado. Tuve un disgusto, en noviembre del año pasado murió mi hermano de cáncer, 59 años tenía, y venía de eso y me había afectado mucho eso. Y me acordé de él siempre. Y como es, y bueno, me voy a curar. O sea, si hay alguien que se pone contento, no voy a seguir estando acá, no voy a seguir molestando a todo el mundo, no se hagan problema. El otro positivo es que me van a sacar la próstata y como la próstata pesa 10-15 gramos, voy a bajar de peso por fin, 10-15 gramos. Me cuesta tanto bajar de peso, bueno, instantáneamente voy a bajar. Y bueno, y después como es, lo que más no me gusta es estar en el hospital, me dijeron 2 o 3 días en el hospital, por suerte, así que voy a estar en casa. La recuperación total son 6 semanas, después la recuperación para la incontinencia urinaria va a durar un poquitito más, 3 o 4 meses, pero voy a poder trabajar perfectamente después de 6 semanas. Así que, bueno, quería comunicar, algunos ya lo sabe, a lo mejor se enteró, porque yo lo he contado, porque como soy débil, necesito el cariño de ustedes. Y no soy fuerte, no soy héroe ni nada por el estilo, entonces alguna vez lo he contado. Al pastor se lo he contado enseguida, apenas me lo diagnosticaron el 20 de febrero. Así que, bueno, nos vamos a seguir viendo. Gracias. Vamos a orar. Yo quería decir, realmente yo y mi familia le tenemos mucha estima, mucho cariño a Carlos, porque Carlos es el culpable de que tengamos la casa en que vivimos, primera casa en Canadá y la que vivimos hasta hoy en día. Fue así como lo conocimos cuando queríamos comprar la casa. Y cuando nos conocimos, yo le dije, Carlos, yo soy pastor y soy pobre, ¿verdad? Y él dijo... Y él una cosa que me impresionó, dijo, nunca había conocido a un pastor y nunca había hecho un negocio con un pastor, peor un pobre.
y él se puso al frente y nos ayudó. Y Dios nos proveyó, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Hoy día, una casa por medio de Carlos, que es lo que decíamos. Dios utiliza las bendiciones de otras personas. En este caso, la bendición que Dios le dio a Carlos de ser un broker, la utilizó para bendecirnos a nosotros también. Y nos dio esta casita en la que hasta ahora vivimos. Salió buena, gracias a Dios, porque Carlos puso todo su empeño. Y a pesar de una que otra pelea ahí que tuvieron con Susi, se dio la bendición y estamos muy agradecidos con él. Pero desde que lo conocimos a Carlos, ¿verdad?, empezamos a orar por él y a decirle al Señor que pues que queríamos que Carlos lo conozca al Señor también, ¿verdad? Y pasaron años y Carlos nos escuchaba con mucho respeto pero él no quería saber nada. Nos escuchaba así, pero nada más. Y un día Carlos vino aquí a la iglesia, después de que había ido a un viaje a Argentina. Y ese día aquí arriba, recuerdo tanto en ese cuarto de los niños, ahí el cuarto que estaba hacia la ventana, estábamos sentados los tres aquí y Carlos ese día recibió al Señor con lágrimas. Y desde ahí él ha estado aquí en la iglesia. Y nosotros creemos, hermano, que Dios puede hacer un milagro. Lo hemos visto muchas veces. Muchos de los que estamos aquí somos un milagro de Dios. No estaríamos hoy día aquí parados si no fuera porque Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Y cuando Dios quiere, como leía este pasaje tan precioso, cuando leyó nuestro hermano Ricardo, que te voy a pedir, Ricardo, que pases por aquí al frente un momentito y lo vuelvas a leer, porque dice allí que en el nombre de Jesús no hay nada que no podamos recibir. Y es lo que creemos, Carlos. Yo sé que usted también lo cree. No hay nada que sea imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios. Dios lo puede hacer. Nosotros hemos visto cómo Dios actúa de formas tan impresionantes en nuestras vidas. Y estamos aquí, Carlos, con usted, no solamente por acompañarlo o por estar a su lado, sino estamos con la convicción firme de que Dios puede hacer un milagro en su vida. Y no solamente van a ser 80, van a ser unos 90 y algo. Si antes no viene el Señor, porque yo creo que el Señor viene antes. Así que, Ricardo, quería que lo leas y digas algo también, hermano. Amén. Dice la palabra: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Amén. Quería pedir a los diáconos de la iglesia, por favor, si pueden pasar todos aquí al frente y vamos a orar por... No se vayan los que querían oración, hermana, no se vaya, quédese aquí, porque vamos a orar por también los que pasaron y quieren oración. Pero voy a pedir a los diáconos, por favor, la hermana Sandra, hermana Oliva, ¿quién nos falta? Roberto. Bueno, Roberto, tú ayúdanos ahí con... ¿quién falta? René, no. O sí, Dani, si tú nos ayudas y que venga Roberto aquí también. Dice la palabra de Dios que si está alguno entre nosotros contento, cante alabanzas y alabe al Señor. Pero que si hay alguno entre nosotros que está enfermo, entonces dice, llame a los ancianos, llame a los diáconos de la iglesia y oren por el enfermo, únjanlo con aceite. Y la oración de fe
dice, salvará al enfermo. Y es lo que creemos, Carlos. Creemos sin lugar a duda en la palabra de Dios, creemos en esa promesa de Dios, creemos en cada promesa que Dios ha hecho. Yo quisiera que pudieran los diáconos tomar aceite. Vamos a imponer la mano sobre Carlos. Y antes de orar, Carlos, yo le quiero hacer una pregunta, que era la pregunta que el Señor le hacía a todos a quienes Él quería sanar. Y la pregunta es, Carlos, ¿tú crees que Dios, que el Señor Jesús te puede sanar? Amén, amén. Vamos a orar, vamos a orar. Carlos, puede ponerse de rodillas y vamos a ungirlo, vamos a orar. Y yo quiero pedir a toda la congregación que extienda sus manos hasta este lugar, mientras oramos por nuestro hermano y le clamamos a nuestro Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, para decirte que tú eres Adonai Jireh, que tú eres nuestro proveedor eterno. Y para acogernos a tu nombre, Señor, cuando tú dices en tu palabra que tú eres Adonai Rafa, nuestro sanador. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias. Tú eres el Dios del universo que dijiste en tu palabra que no hay nada que sea imposible, que no hay nada que sea difícil para ti, Señor. Y por eso venimos aquí, Señor, para poner en tus manos la vida y en este momento, Señor, el cuerpo de tu hijo, de tu siervo Carlos. Señor, él una vez reconoció tu sacrificio en la cruz y tú lo tomaste en tus manos, Señor, como tu hijo, y ahora él es parte de tu reino, es parte de tu redimido, Señor, aquel hombre que tú salvaste y rescataste de la muerte y lo trajiste a la vida por medio de la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, ahora venimos, Padre, unidos aquí como iglesia, esta iglesia tuya, Señor, la iglesia esta que tú has mantenido todos estos años y que tenemos la fe, la confianza, la seguridad que tú eres el Señor de la iglesia Lluvias de Gracia. Y venimos, Señor, delante de ti, nuestro sanador, nuestro proveedor, para clamarte, Señor, por la salud de Carlos. Señor, tú ves su corazón, tú conoces, Señor, cada parte de su cuerpo, tú lo formaste en las entrañas de su madre, Señor, y tú conoces cada parte porque tú fuiste el que hiciste, Señor, su cuerpo. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús y por medio del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que la unción sanadora de tu Espíritu Santo sea derramada sobre su vida. Y que tú seas, Señor, tocando y ungiendo su próstata, Señor, y sanándola en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que ese mismo poder con el que tú levantaste a los muertos de sus tumbas y sanaste a esa mujer que estaba enferma por años, Señor, con flujo de sangre, y con ese mismo poder con el que tú levantaste a los paralíticos de sus camas, Señor, y ese mismo poder que hemos visto actuar en nuestras vidas, en esta iglesia, Señor, en esta iglesia tuya, ese poder que tú has derramado, Señor, ese mismo poder que sea actuando sobre el cuerpo de Carlos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús declaramos que tú eres el sanador de Carlos. En el nombre de Jesús declaramos que por tus heridas
Carlos es sanado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, porque nuestra bendición es para ti. Porque cuando tú haces algo, Señor, y cuando tú lo hagas, te vamos a dar a ti solamente la gloria y la honra y el honor por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Toma su vida, su cuerpo, su corazón, Señor, en tus manos. Pon en su corazón paz, confianza, esperanza en ti, Señor. Tú escuchaste, Señor. Él cree, Señor. Y tu palabra dice que para el que cree, todo es posible. Todo es posible, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Sabemos, Señor, sabemos que tú puedes y tú quieres, Señor. Y te damos gracias. Y recibimos, Señor, recibimos este milagro en el nombre de Jesús, para gloria de tu santo nombre y para bendición de nuestro hermano, de nuestra familia y de todos nosotros, sus hermanos también, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, también clamamos por nuestras hermanas, por Marianela, por María, por Betty. En el nombre de Jesús declaramos también que tú eres el proveedor de sus vidas y que toda provisión y toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, viene de ti. Tú eres el que provee y tú eres el que das en abundancia, de manera que ni siquiera podemos comprender o llegar a imaginar lo que tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús, que tu nombre, Adonai Jireh, sea tu nombre sobre ella, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Mientras se prepara, ¿está listo? ¿Me preparo? ¿Voy? Amén. Gloria a Dios. ¿A cuánto le habló el Señor este día? Amén. Gloria a Dios. Qué alegre es cuando podemos escuchar su palabra y entender un poquito de lo que Dios tiene para nosotros. Por medio de su palabra y por medio de los hermanos, uno se da cuenta cuánto el Señor tiene para nosotros si tan solo nosotros nos acercamos a Él, ¿verdad? Amén. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Cuán grande es, Señor, tu nombre en toda la tierra. Eres digno de ser alabado. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Una vez más queremos cantar. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz,
en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Cántale al Señor, hermano. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grande es el Señor, amén. Alabado sea tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Me llama mucho la atención lo que está el hermano Carlos, ahí está. Lo que decía el hermano Carlos hace un momento, cuando daba su testimonio acerca de lo que los doctores le hablaron, y se puso un poco emocionado y se puso contento cuando dijo que los doctores le habían dado aseguranzas o que le habían dicho que médicamente tiene buenas posibilidades. Me imagino que ahora va a salir mucho más contento, el doble, el 100% más contento, porque sabe que Dios le está dando su aseguranza, que vale sobre todas las otras aseguranzas, porque Dios lo ama y Dios le da la palabra a usted y le dice que no se preocupe, que Él va a hacer su voluntad. Eso vale más que cualquier médico, que cualquier pronóstico, que cualquier cosa que vaya a pasar. La palabra de Dios, como decíamos anteriormente, tiene peso, ¿verdad? Entonces confíe en la palabra del Señor, que Él va a hacer en su vida. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por
permitirnos haber estado hoy en tu casa, Señor, haber escuchado tu palabra, Señor Jesucristo, haber alimentado nuestro espíritu, Señor, con tu palabra viva, Señor, que tú tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor Jesucristo, porque sabemos que estamos en un lugar privilegiado al estar aquí en tu casa y escuchar tu palabra, al estar aquí en medio de nuestros hermanos y alabar y exaltar tu nombre, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre, porque tu misericordia es grande hacia nosotros, Señor, y aunque no merecemos, Padre, tú nos das. Y tú nos das esa palabra que es vida, Señor, a nuestras vidas. Nos bendices. Te damos gracias, Señor, porque salimos llenos de tu Espíritu Santo en este día. Y te pedimos, Señor Jesucristo, por las personas que no pudieron asistir el día de hoy, por las personas que andan de viaje, que los cuides, que los guardes, Señor, y que de alguna manera les des de tu palabra, Señor, a donde se encuentren. Te pedimos, Señor, también por las necesidades de la iglesia, Señor Jesucristo, que tú sabes, tú las hemos traído al frente a ti, Señor, por medio de la oración, y tú vas a suplirlas, Señor Jesucristo. En el día de hoy te pedimos, Señor, que seas tú acompañándonos a cualquier lado que nos dirijamos en este principio de semana, Señor Jesucristo, que nos vas a permitir pasar un poco más de tiempo con nuestros hijos, porque es March Break, para hablarles de tu palabra, para compartir con ellos, Señor Jesucristo. Ilumínanos para ser buenos sacerdotes de nuestros hogares. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Te pedimos por las necesidades de salud de cualquier hermano que esté. Te pedimos por cualquier necesidad económica, Señor, ya que tú conoces la necesidad de cada uno, Señor Jesucristo, y ayúdanos a cumplir primero con tu palabra, para después esperar en ti, Señor, como lo dice tu palabra. Te agradecemos por todo esto, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te alabamos, Señor. Amén. Hay protemplo el día de hoy, así que los esperamos allá atrás en nuestra cocina nueva. ¿Quién cocinó? ¿El pastor? Sandra. ¿No hay cumpleaños hoy? ¿No hay pastel? No está presente. Se la cantamos a Carlos. Al tío. Bueno, despedimos. Bueno, como ya se hizo una costumbre, están esperando por la canción de la despedida, yo sé, ¿no? Pero la canción de despedida era la canción de Cuán grande es Él. Pero si quieren cantar, vamos a seguir cantando. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro.